Sí, sí se puede. Buenas noches tengan todos. Gracias por acudir. Hoy tenemos un invitado de lujo que creo que no necesita mayor presentación. Dejamos al doctor López con las decisiones críticas en el manejo del accidente cerebral vascular. Bienvenido. Gracias. Bueno, aquí yo voy a estar. Sí, se escucha bien, ¿verdad? Pues muchas gracias. Gracias, a la asociación por la invitación. Un gusto, un honor poder participar siempre en los eventos académicos y bueno, me siento muy a gusto y ver aquí a mis profesores. Les voy a platicar de algo que empecé hace muchos años y ahí estaba yo correteando al doctor Cervantes y a la doctora Baruch que me firmaran para las primeras trombolisis que hacíamos allá en el 33. Pues qué bueno que están aquí. Podemos empezar. Digo, esta patología me gusta mucho, pero además de que me agrada, realmente cada vez tiene un impacto más importante. Me dicen, si te pierdes la posibilidad para hacer cambio. Okay. Bueno, cada vez tiene un impacto más importante. Ustedes se pueden dar cuenta. Prevalencia, incidencia, todo sigue incrementando en cuestión de y en el mundo, en países pobres, en países de medianos ingresos, pero desafortunadamente en los países de menos ingresos es donde más salimos afectados en las dos principales consecuencias que tiene esta patología, la mortalidad y las secuelas. Y bueno, aquí está muy gráfico, como pueden ver, que en los tres tipos de países se está incrementando el evento vascular cerebral y sigue creciendo, es una línea ascendente. Vean esto, en 20% en los últimos 5 años. Es un número muy importante. En 5 años, 20% ha crecido la prevalencia del evento vascular cerebral. Y la población está envejeciendo, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué nos espera en 5 años más? Intentar dónde apuntar para qué pasa. Aquí está. Bueno, vean, esto es de la OPS. Principales causas de muerte: enfermedad isquémica del corazón y accidente cerebrovascular. Eso es en Latinoamérica. Y pues no es la primera causa de mortalidad, pero los pacientes que no fallecen quedan con secuelas muy graves. No fallecen, pero quedan dependientes totalmente de otra persona. Entonces el impacto no solamente es que fallezcan, sino que viven, pero con una calidad de vida desafortunadamente pésima. Y les digo, esto es en Latinoamérica, que es de las zonas más afectadas con el evento vascular cerebral. En México sigue incrementando la obesidad, el sobrepeso, y estos van de la mano de la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, que como ustedes saben son factores de riesgo. Existen factores de riesgo modificables y no modificables. Estos que son modificables siguen creciendo, no se han podido controlar, y la tendencia es que sigan a la alza. Y si esto sigue creciendo, si los factores de riesgo siguen aumentando, por ende las enfermedades cardiovasculares van a seguir aumentando. Y es una enfermedad tiempo dependiente. ¿De quién es la responsabilidad de que estos pacientes tengan un buen pronóstico? De nosotros. Estos pacientes no sacan cita a la consulta, bueno, algunos sí, sacan cita para ir a consultar, no llegan a urgencias por la responsabilidad que tenemos tan importante con esta patología. Este es desde 1995, pero está vigente, La isquemia principalmente son dos etiologías: ateromas, una plaquita que se rompe o que crece y obstruye una arteria, y la otra es embólico. Un paciente con fibrilación auricular, un embolo, se va a la circulación cerebral y se obstruye la arteria. Hay unos que se llaman criptogénicos, que es cuando no sabemos la etiología. Se estudia el paciente y no sabemos qué sucedió y la etiología. Hace 2 años, bueno, en el 20, cuando teníamos la pandemia, había muchos criptogénicos y después nos dimos cuenta que realmente era COVID. El COVID estaba abriendo como evento vascular cerebral. Y bueno, ¿qué sucede? Cesa el flujo y como ustedes saben, la neurona no almacena energía como otras células.
Al no almacenar energía, es inmediato los síntomas. Deja de funcionar de forma inmediata. No hay energía, disfuncionan las bombas electrolíticas, hay acúmulo de sodio, de calcio, hay edema intracelular y el calcio activa lipasas, proteasas y se destruye la célula. Pero eso no es inmediato. Pasan todavía algunas horas para que llegue hasta ahí. Y es ahí donde tenemos que tratar al paciente. Igual son cifras, vean. Cada segundo, ¿cuántas neuronas? En 10 horas, ¿cuántas neuronas? Y cuánto de envejecimiento. Ustedes lo han visto en los pacientes. Esto es real. Parece así muy, pero es real. Paciente que tiene evento vascular cerebral por primera vez. ¿Cuándo lo tuvo el evento? Hace un año. ¿Y cómo los vemos? ¿En qué condiciones? Realmente sí, hay un envejecimiento bien importante en estos pacientes. Y es lo que les decía al principio, no es la principal causa de muerte, pero las secuelas que deja sí son muy importantes. Les decía, hay factores de riesgo, estos son los principales. Los no modificables está la edad. La edad es uno de los no modificables. En los 70 había muchos niños, pocos adultos jóvenes y pocos adultos mayores. En el 2000, niños, adultos jóvenes y adultos mayores. 2030, vean. Y en el 2050 está calculado que la mitad de la población en México vamos a estar en la tercera edad. Factor de riesgo no modificable para evento vascular cerebral. ¿Qué va a pasar con esta patología? Se va a incrementar. Seguimos compitiendo con Estados Unidos, un año nos ganan ellos y otro nosotros en obesidad y sobrepeso. Y esto, pues sabemos que no va a cambiar. No existen los factores culturales propicios para que esto cambie. Nuestro tipo de dieta es esta. ¿La qué? La pizza concha, la concha no sé qué, la chicha rosca, todo esto, ¿verdad? Y ya que va a acabar el año, dicen, no, solo falta la rosca y me pongo a dieta y empieza el año otra vez. Esa es nuestra cultura. Y no lo podemos cambiar. Somos el país que más consume este producto. Todo esto se los digo en un afán no pesimista, sino de poner un contexto. Si tenemos esto, tenemos obesidad, tenemos sobrepeso, y la población está envejeciendo, ¿qué va a pasar con las enfermedades cardiovasculares? Va a incrementar, es un hecho. Más allá de que lo veamos en fecha, etcétera, son estadísticas, son números duros, se va a incrementar. Por eso la importancia de saber manejar a estos pacientes de forma oportuna y de forma adecuada. Y bueno, más estadísticas de cómo van subiendo todas las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué impacto social tiene? Es el que tiene más incapacidades por el IMSS. Tiene un impacto económico, un impacto en el sistema de salud. Muy importante. Hay algo que se llama ayuda formal y ayuda informal. La ayuda formal es aquel paciente que le contratan un enfermero, un rehabilitador, etcétera. Esa es una ayuda formal. La persona está percibiendo un sueldo. Pero la que nos pega socialmente es la ayuda informal. No solamente es catastrófico para el paciente. Una persona de la casa tiene que dejar de trabajar o de hacer sus actividades para atender a ese paciente. Y vean el perfil epidemiológico de la persona. Son mujeres de 48 años. Una edad económicamente activa muy importante. Obviamente son amas de casa, son madres seguramente. Entonces, esto no lo podemos evitar. Y estos cuidadores, vean lo que tienen: depresión, ansiedad, trastornos de salud. Entonces vamos allá, más allá del paciente, ¿no? No solamente es el paciente, es la familia, es el sistema de salud, es la sociedad. Ver cómo pega esta patología en muchos rubros. Código Stroke, o ictus, o EBC, o embolia, como lo quieran llamar. Lo que ha demostrado, y eso es muy aplicable en nuestro medio, lo que ha demostrado que estos pacientes se tratan mejor y se disminuyen los tiempos de atención es la organización. Adelante.
es la organización, no comprar más tomógrafos, no comprar más resonancias, no contratar más médicos. Bueno, sí se necesita, es un hecho, pero si se hace una organización, un protocolo, un plan en cada hospital de cómo se van a manejar estos pacientes, eso tiene un impacto bien importante en la mejoría de la atención y por ende del pronóstico. Entonces, si en algún hospital de los que están todavía no existe un código stroke o un algoritmo o un sistema de cómo tratar a estos pacientes, empecemos por ahí. Pidamos el tomógrafo, ¿verdad? Que funcione, pidamos más médicos, pero podemos empezar por ahí. Y tiene un impacto, está descrito, tiene un impacto realmente organizarse para tratar estos pacientes. Estos están medio ideales, llegada al hospital en menos de 100 minutos. La mayoría de nuestros pacientes no llegan en servicios prehospitalarios. La gran mayoría llega por sus propios medios. Entonces, esto es, pues les digo, sería el mundo ideal, ¿no? La prenotificación. No solamente en el evento vascular cerebral. ¿Se imaginan un paciente grave con 10 minutos antes que nos dijeran, voy para allá con este paciente? Con 10 minutos. ¿Se imaginan el cambio que haríamos? De la patología que quieran. Va a llegar este paciente. Es muy diferente cuando llega espontáneamente y todos tropezándose y abriendo cajones y todos como cuando los niños juegan fútbol, que van todos juntos. Pero si hubiera una prenotificación, realmente cambiaríamos mucho el pronóstico de los pacientes, no solamente el evento vascular cerebral, sino en general el paciente que llega grave. Y bueno, ahí están los demás tiempos, la tomografía, la interpretación de la imagen y la administración de RTPA. Veo todos los algoritmos, todas las campañas, todas las guías de cualquier país del primer mundo si gustan. Y vienen los eslabones, ¿no? Hospital, tratamiento, rehabilitación, etcétera. ¿Cuál es el criterio de exclusión por el que no se trombolizan los pacientes? ¿Cuál es el principal criterio de exclusión? Que no llegan los pacientes. Menos del 10% se llegan a trombolizar. Y el principal criterio de exclusión es que no llegan a tiempo. Y entonces, ¿qué eslabón falta ahí en todos los protocolos y todas las guías? El paciente es el primer eslabón. Puedo tener todo listo en el hospital, como les decía hace rato, todo mi código es todo. Pero los pacientes no tienen idea, entonces, pues seguimos igual. Entonces, lo ideal es que hubiera un primer eslabón que se llame paciente. Y al agregarlo a una guía, esto viene con acciones. Entonces, por eso hay campañas aisladas, pero son muy buenas. Campañas como la de Camaleón, hay canciones y todo para tratar de concientizar a las personas de que acudan a tiempo y sobre todo que lo detecten, ¿no? Y el impacto es bien importante, cada 15 minutos, cómo cambia el pronóstico de los pacientes. En primer mundo hay ambulancias con tomógrafo y desde que llegan a la casa y lo detectan, ahí lo empiezan a fibrinolizar, le hacen ahí la tomografía y fibrinolizar. Si lo hacen hasta que llegue al hospital, que tarda una hora, 16% de mayor sobrevida por hacerlo en su casa. Y luego si se tarda en el hospital, bueno, le vamos sumando 4%. Pero bueno, esa es la importancia de iniciar el tratamiento lo más pronto posible. ¿Cómo voy a evaluar al paciente? La de Camaleón, la de Cincinnati y la de Los Ángeles son prehospitalarias. Y de hecho deberían saberla también personal que no sea del área de la salud. Deberían saber, son sencillas, ¿no? Que gesticule, que levante los brazos y que hable. Y si uno de los tres está alterado, una probabilidad más o menos 72% de que sea un evento vascular cerebral. Pero en el hospital tenemos que usar una escala formal, que es la de NIC. No la voy a recitar. 42 puntos, es muy fácil de medir. Hay aplicaciones gratuitas en los teléfonos donde pueden ir midiendo y sacar el NISH. Y eso me objetiviza la evaluación neurológica del paciente. Glasgow no es para EBC. Glasgow es para trauma. Si tiene un paciente con evento vascular cerebral, es NISH. Y bueno, entre más puntaje, mayor deterioro, y entre menos, obviamente, menor deterioro.
Más menos 2, ¿eh? 10, y el otro dice, no, tiene 12, no va a hacer. Hay más o menos 2, ¿ok? Entonces, es válido. Pero ya 10, 12, me doy una idea de cuánto tiene el paciente de deterioro neurológico. Ya si uno dice 5 y el otro 22, sí, ahí algo anda mal, ¿no? Pero sí, más o menos 2. Principales diagnósticos diferenciales. El paciente, sobre todo de tercera edad, que tiene factores de riesgo o enfermedades cardiovasculares, tiene lesiones vasculares, así como en el infarto, que se infarta de la descendente anterior y no de la circunfleja. ¿Por qué? Porque la descendente anterior estaba más dañada. Así en el cerebro, hay zonas que están vascularmente más dañadas que otras y por lo tanto menos perfumidas. ¿A qué voy con esto? La hipoglucemia es el primer diagnóstico diferencial. El paciente llega con hemiparesia. ¿Qué dicen? ¿Le bajó la glucosa de un lado? No. Esa zona está vascularmente más dañada. Es la más sensible. Y por eso puede focalizar una hipoglucemia. Y lo mismo pasa con arritmias. Si les llega con hemiparesia y con una frecuencia cardíaca de 25-30, primero quítenle la bradicardia, mejoren la perfusión y se quita el efecto. O si llega con 190 una supraventricular, quítenle eso, mejoren la perfusión y se quita el efecto. Y la hipovolemia. Todo lo hemos visto en pacientes de tercera edad que llegan muy deshidratados, empezamos a pasarles soluciones y como plantita nueva empiezan a despertar. Bueno, primero hay que descartar otras causas de hipoperfusión o que me estén provocando una focalización antes de seguir pensando en evento vascular cerebral. ¿Qué estudio le voy a pedir? Sigue siendo la tomografía simple, sin contraste. Sigue siendo el estudio ideal. La tomografía me va a decir, ¿hay sangre o no hay sangre? Y ahorita hablo de la escala de Aspect, pero sigue siendo la tomografía simple. Sin contraste, siempre hay que pedir a un paciente una tomografía simple. Les decía en la prenotificación, si nos dicen 10 minutos antes, voy con un paciente con un probable evento vascular cerebral, tiene una hora de evolución, en esos 10 minutos se prepara la tomografía. Entonces sí tiene una relevancia. Hay otros estudios, se puede pedir resonancia cuando se tiene el recurso. En hospitales privados se puede pedir una resonancia. Una secuencia rápida, porque si le meten una resonancia completa, se va a comer ahí el periodo de ventana, ¿verdad? Pero se puede tomar una resonancia. Esta es la escala de Aspect. Aclaro, y bueno, creo que todos lo saben, es para cerebral media. Pero aproximadamente del 80 al 90% son de la cerebral media, de los eventos vasculares cerebrales. Entonces, para la gran mayoría sirve esta escala. Y la escala de Aspect son 10 puntos. Primer corte a nivel de ganglios basales. Obviamente, si el déficit fue del lado derecho, voy a buscar el lado izquierdo, las lesiones o el daño. Y no siempre nos dan así los cortes decimétricos, ¿verdad? A veces un ventrículo se ve del lado izquierdo y del lado derecho no se ve. Pero bueno, hay que tratar que sea lo más simétrico posible para ir comparando ambos lados. Y entonces, a nivel de ganglios basales, vemos y los comparamos. El núcleo lenticular, la cápsula interna, la ínsula, y vemos si hay borramiento. Si hay borramiento de alguno, le quitamos un punto. La escala de Aspect son 10 puntos. Y es como en la escuela, el paciente llega con 10, pero por cada alteración que le encuentre algo incorrecto, le voy a ir bajando un punto. Y entonces, si veo el núcleo lenticular borrado, ya no tiene un Aspect de 10, ya tiene un Aspect de 9. Y así me voy. Y me voy a la periferia, M4, M5 y M6. ¿Y aquí qué voy a buscar? Se borran los surcos, las fisuras, hay pérdida de la relación de las sustancias, y a veces es tan importante que se colapsa el ventrículo. Y entonces, si encuentro M4 alterado y además el núcleo lenticular con M1, pues ya 1, 2, 3, 10 menos 3, 7.
¿Para qué me sirve esta escala? Si tiene 7 o más, fibrinolisis. Si tiene 6 o menos, es más de un tercio de la cerebral media que está dañada. Y estos pacientes se contraindica fibrinolisis sistémica. A ellos hay que mandarlos a lumbectomía. Para eso me sirve la escala de Aspect, para evaluar qué tanto daño hay. Y este es un Aspect de 0, ¿verdad? Digo, está muy gráfico, muy contraste. Pero vean, está todo borrado, ¿no? Vemos de este lado y todo alterado. Entonces, aquí tiene 0. No se ve nada de las estructuras. Pero bueno, en otras tomografías pues, van a ver todo bien. Y M3 y M6 borrado, entonces tiene un 8. Pero está muy sencilla, ¿no? Entonces, ya no es, tiene una tomografía y a ver qué sale. ¿Cuánto tiene de aspecto el paciente? Esto es importante, ¿eh? Porque lo he visto. Las unidades Hounsfield es la densidad que tienen los tejidos en la tomografía. Y esto es la densidad que tienen. Ustedes tomen su cursor, cuando esté la tomografía, tomen su cursor y pónganlo sobre el tejido y les va a marcar abajo las unidades Hounsfield. Pónganlo sobre el hueso y abajito les va a salir. Pónganlo sobre el tejido cerebral y abajito les va a salir. Lo más relevante, ¿eh? Saber esto. La diferencia entre sangre fresca y calcificaciones. Sí se confunde. Bueno, sí es lo que más se confunde. Está sangrando y lo ves y es una calcificación. Pónganle la flechita. La sangre fresca es más o menos 60 y una calcificación va a tener más de 100. Ahí está la sangre. Muy obvio, ¿verdad? Cuando tomamos una tomografía y sale esto, pues definitivamente no hay fibrinolisis. No hay sangrado, escala de Aspect. Y vamos a ver si hay fibrinolisis. Y estas son las calcificaciones más frecuentes, véanlas. Esta es la que veo que más confunde. Me ha tocado que hemorragia en ambos lados de las basales, en la cápsula interna, en ambos lados. Y el paciente nada más tiene una monoparesia. Entonces, estas son las calcificaciones que van a encontrar más comunes. Póngale la flechita, más de 100 calcificación. Digo, es algo importante que sí se confunde. ¿Se acuerdan que cuando empezó, dijeron, ya la ventana se extendió a 6 horas, y luego ya se extendió a 9 horas? Sí, se extendió, pero se requieren más recursos. Con tomografía simple es hasta 4.5 horas, según ECAS 3. Si quieren extender la ventana, necesitan una resonancia, una angiotomografía o una perfutada. Yo creo que lo más cercano que tenemos es la perfutada. Que lo que nos dice la perfutada es cuánto volumen hay en el tejido y a qué velocidad está avanzando. Y es muy lógico. Si hay una zona ya necrótica, pues el volumen va a disminuir. Y también el flujo. Pero en la zona que está isquémica, en la que todavía hay flujo, obviamente va a haber mayor velocidad. Y eso nos los va a dar la perfutada. Y llega el paciente, ustedes no saben cuánto tiene de evolución. Y le hacen la perfutac y ven la zona de necrosis y la zona isquémica. Cuando la zona isquémica es 1.8 mayor que la zona de necrosis, fibrinolisis, aunque no sepamos la hora de inicio. Obviamente estamos hablando de las primeras 24 horas, ¿verdad? Si fue ayer, no vamos a encontrar esto. Pero si encuentran un infarto pequeño con un área de penumbra grande, arriba de 1.8, se puede fibrinolizar ese paciente. Este es un ejemplo opuesto, vean ya toda la zona infartada y la zona de penumbra. Aquí, bueno, este paciente no se fibrinoliza. ¿Ok? Y bueno, a los que vayamos a fibrinolizar, entre más rápido los fibrinolicemos, eso lo conocen, es estadística, el número mínimo de pacientes a tratar. ¿Cuántos pacientes necesito para que se beneficie un paciente? Si lo hago en la primera 1.5 horas, 4.5, si lo hago hasta las 3, 4.5 horas, hasta 14 para que uno se beneficie.
Entonces, entre más rápido lo haga, más pacientes voy a beneficiar de la fibrinolisis. Laboratorio, hay que pedir laboratorio. Digo, la glucosa es el diagnóstico diferencial más importante en el evento agudo, pero lo puedo hacer con glucemia capilar, no necesito esperar la química sanguínea para saber si es hipoglucemia o no. Hay que pedir tiempos de coagulación, hay que pedir plaquetas, hay que pedir electrolitos, por lo que ustedes necesiten. Pero es como en el infarto del miocardio. No necesitan esperar resultados de laboratorio para fibrinolizar al paciente. El paciente no tiene datos de equimosis, hematomas, antecedentes de algún sangrado activo. Algo que me diga, este paciente puede tener alteraciones en la coagulación. Si es eso, no es necesario esperar laboratorios. Fibrinolizar al paciente sin laboratorios. Les decía que es como un infarto, no esperamos las enzimas, ¿verdad? Para darle fibrinolisis o para reperfusión. Pero bueno, hay que pedir todos los laboratorios que necesitemos. Y el objetivo del tratamiento es rescatar esto. La zona de penumbra esta, pues ya no puedo hacer nada. Pero que no llegue hasta acá, ¿verdad? Rescatar la zona de penumbra. Neuroprotección, recanalización y craniectomía. Neuroprotección. La neuroprotección farmacológica no existe. No hay un fármaco que haya demostrado neuroprotección. Ninguno. Y lo pueden leer en las guías de cualquier país y de donde quieran, y no existe un fármaco. La neuroprotección son medidas generales. Eso sí, beneficia al paciente. Bueno, eso es un resumen. 4.5 horas, fibrinolisis. Tiene más, 4.5 a 6 horas. Antes teníamos el cuadrito nada más de la fibrinolisis sistémica. Recuerden que hay trombectomía hasta las 24 horas, ¿eh? Entonces, digo, los que trabajan aquí en el hospital o en el Zambrano, donde hay el recurso de la trombectomía, el paciente, ¿cuánto tiene? 5 horas. Bueno, todavía tiene el paciente una oportunidad. Antes solamente había fibrinolisis sistémica, ahorita ya hay trombectomía. Entonces, recordar, aquellos pacientes que no tienen oportunidad de fibrinolisis sistémica, todavía hay oportunidad de tratarlos hasta 24 horas. Y esto pues no se los voy a recitar, pero es el protocolo de fibrinolisis. Un adecuado triage, laboratorios, tomografía. Ahorita hablo de esto. Ver los criterios de inclusión, los criterios de exclusión. Tiene que ser mayor de 18 años. ¿Por qué? Porque todas las series han sido en este grupo etario, entonces tiene que ser mayor de 18 años. Diagnóstico clínico claro. Un ASPE que no me hable de más de un tercio de la cerebral media. Y los de exclusión son más obvios. Si le voy a fibrinolítico, obviamente necesito que tenga adecuadas plaquetas, adecuados tiempos de coagulación, que no esté intervenido recientemente una intervención mayor, un traumatismo craneoencefálico, un infarto del miocardio. Recientemente refiero 3 meses. Esos son los criterios de exclusión. Entonces les digo, son más obvios. No tiene nada de eso, hay que fibrinolizar al paciente. Esta la quise poner porque paciente de 75 años de edad con evento vascular cerebral tiene un IS de 15. No, ya déjalo, 15. La edad no es criterio de exclusión en las primeras horas para fibrinolizar a un paciente. Pero no se vale eso. De hecho, los pacientes que se fibrinolizan son arriba de 75, la gran mayoría. Pero la edad no se vale que digamos, nada, déjalo, tienes que tener, no. Una sugerencia. Tiene 75. ¿Qué ranking tenía? Y ahora sí decido, ¿no? Tiene 75, pero miren, se iba al mercado, veía sus plantas, funcional totalmente de la señora o el señor. Que tenía un ranking de 0. Pero les dicen, no, pues ya le habían dado 3 veces, que ya ni se muere. Bueno, ahí sí, pero ya le evaluamos, ¿no? Pero no se vale que por la edad, porque lo he escuchado, que por la pura edad, pues ya dejan. No, pregunten el ranking para ver si tiene posibilidad el paciente, obviamente, de mejorar las secuelas. Probablemente no se vaya caminando, ¿verdad?, del hospital, pero con que sea dependiente,
con que no sea dependiente, perdón, es una gran diferencia. Y bueno, si está hipertenso, hay que bajar la presión arterial al menos de 185 milímetros de mercurio antes de administrar el fibrinolítico. Alteplase es el único, hasta hoy en día, hoy que es 11 de octubre, el único aceptado para fibrinolisis sistémica en todas las guías. ¿Ok? Van a decir, TNK tiene muchos estudios, pero todavía no está recomendada. La recomendación sigue siendo activador de plasminógeno. TNK, un estudio que salió bien con 0.4 miligramos, ahorita van en 0.25 miligramos por kilo, con muy buenos resultados. Y entonces lo más seguro, digo, en la American Association ya ponen como alternativa. Si no tienes alteplase, considera TNK. Entonces ya lo ponen como alternativa. Seguramente va a ser una indicación, pero tengo que ser bien responsable. Hasta ahorita, si tienen activador de plasminógeno y TNK, tienen que poner activador de plasminógeno. Es el que está indicado, 0.9 miligramos por kilo, sin pasar de 90 miligramos. Si el paciente pesa 150, su dosis tope son 90 miligramos, 10% en bolo, más o menos en 2 minutos, y el otro para 1 hora, y eso es la fibrinólisis. Estos pacientes no se anticoagulan en la fase aguda. No se les pone heparinas en la fase aguda. Si es embólico, se anticoagula, pero vean hasta cuándo. Un día después en isquémico transitorio. Pero si es un evento vascular cerebral, no está indicado heparinas hasta 3 días si el NIS fue menor de 8. Y si fue de 8 a 15 hasta el sexto, y así nos vamos. Mensaje, no heparinas en el evento agudo. No ayudan al paciente. Y lo pueden hacer hemorrágico. Y bueno, las guías dicen que tienen que pasar a terapia intensiva las siguientes 24 horas. Pues a lo mejor en el medio privado sí se puede. En el medio público, pues no fibrinolizaríamos a nadie, porque las terapias siempre están llenas, ¿no? Entonces, pero más que la terapia intensiva como un espacio físico, se refiere a la vigilancia de esas 24 horas. Y esa vigilancia no requiere de gran infraestructura. Es un paciente que se fibrinolizó, por lo tanto, no va a estar invadido. Y entonces hay que ver NIS, temperatura, presión, oximetría y glucosa. Y eso lo hacemos en cualquier gama. Entonces a eso se refiere. Más que un espacio físico, son las siguientes 24 horas, estar bien pegados. Es el tratamiento coadyuvante. Ahí sacamos una mnemotecnia que se llama PATOS. Presión, menos de 185 milímetros de mercurio para poder fibrinolizar. Glucosa, hay que mantenerla de 140 a 180. Temperatura, hay que mantenerlos eutérmicos. Trombolisis, oxígeno solamente si tiene menos de 94. Y soluciones isotónicas, evitar las hipotónicas, no poner glucosados, se metaboliza la glucosa, queda agua libre y el edema se incrementa. Entonces son isotónicas. Esta es la mnemotecnia PATOS. Esta, igual, digo, llevo muchos años hablando de esto y lo sigo viendo. El principal factor de riesgo es la hipertensión arterial sistémica. De todos, de los modificables y no modificables, el principal factor de riesgo es la hipertensión arterial sistémica. Entonces son pacientes hipertensos crónicos regularmente. El paciente hipertenso crónico tiene su curva de regulación desplazada a la derecha. Y por eso ustedes los ven que llegan con nosotros a la consulta. Por otra cosa, les tomamos la presión, 380, 110. ¿No es mal? No. Lo único que me voy a... No, acuérdense, se vamos a canalizar. No, paciente no, ¿verdad? Si está asintomático, no se hace eso. Pues menos en el evento vascular cerebral. Estos pacientes, pues los han visto, llegan con históricas de 210, 220. No se les baja la presión arterial. Por más feo que se vea el monitor, 220, 140, así se queda el monitor, así se queda el paciente. Si le bajo la presión, esa zona de penumbra
se está rescatando también por la circulación que está colateral y me está ayudando a percibir esa zona de penumbra. Yo le bajo la presión, le voy a ayudar a ese infarto que se haga más grande. Mensaje: no bajar la presión en paciente con evento vascular cerebral. No se baja, así se queda. ¿Cuándo sí se baja? En dos situaciones, nada más en dos. Y bajarla de 185. Y repito, bajarla, no normalizarla. No quiero 120/80. ¿Cuándo la voy a disminuir? Cuando estoy seguro que lo voy a fibrinolizar. Ya tengo todo, tengo tomografía, factores de riesgo, inclusión, exclusión. Este paciente se va a fibrinolizar. Doctor, trae 190. Bueno, hay que bajarle la presión. ¿Cuánto? Abajo de 185. Ya tiene 170. Vamos a fibrinolizar. Ahí sí se baja la presión en forma súbita. Reitero, se baja, no se normaliza. ¿Y en qué otro caso? Trae 200 de sistólica y ya trae crepitantes y empieza con disnea y irritación yugular. Me está haciendo un edema pulmonar el paciente. Bueno, tengo que bajar la presión. No me quedo sin paciente. Entonces, dos situaciones: fibrinólisis o daño a órgano blanco concomitante. Ahí se bajó la presión. Si no existen estas dos, como desafortunadamente la gran mayoría no se fibrinolizan y llegan hipertensos, así los dejamos. Les continuamos su antihipertensivo vía oral y hay que bajar más o menos un 15% de la PAM en 24 horas, no en forma súbita. Entonces, esto es bien importante, saber manejar la presión arterial. Si sabemos manejar la presión arterial, la temperatura, la oximetría, los líquidos adecuados y la glucosa, le vamos a mejorar mucho el pronóstico al paciente, con y sin fibrinolisis. Obviamente con fibrinolisis más. Pero aquellos que no se fibrinolizan, si hacemos esas medidas de neuroprotección, le vamos a ayudar mucho. Es lo que les decía de la clínica. ¿Verdad? De hecho, me invitaron mañana a hablar de en EBC, y pues la conclusión va a ser, pues sigue siendo altiplasia. Entonces, sí, seguramente se va a utilizar, ya se recomienda como opción, pero aún sigue siendo la actividad plasminógena. Terapia endovascular es lo que les decía. Si no tiene criterios de inclusión, si está fuera de ventana, si tiene más de un tercio de la cerebral media, si les llegó con un niche de 30, pues no se puede fibrinolizar sistémicamente este paciente, trombectomía. Entonces, llevarnos también ese mensaje. Este paciente no tiene criterios para fibrinolisis, pues ahí tienen otra opción. Este es el resumen. Diagnóstico: evento vascular cerebral, sí. Diferencial, lo trato. Sangrado, ¿tiene sangrado? Sí. Bueno, valoración neuroquirúrgica. No tiene sangrado. Severidad, más de un tercio de la cerebral media. No, sigue con, no tiene contraindicaciones. Fibrinolisis, tiene contraindicaciones. Trombectomía. Ese es el resumen de la plática. Los hubiera puesto esto ya, ¿verdad? En COVID, ¿qué hacemos? Solamente hay dos cambios en el algoritmo. Uno, si el paciente abrió COVID con un evento vascular cerebral, seguramente tiene un daño multisistémico. Es lo más probable. Y estos pacientes, si recuerdan, hacían insuficiencia hepática. Bueno, hacen, todavía no se acaba el COVID. Y si tienen insuficiencia hepática, hay que ver plaquetas y tiempos de coagulación. Ahí sí. Paciente con evento vascular cerebral. ¿Saben en quién sospechan evento vascular cerebral por COVID? En pacientes jóvenes, y me refiero alrededor de 45 años, sin antecedentes o sin factores de riesgo. Llegó el paciente hemiparético, ¿es hipertenso? No, diabético, no, dislipidemia, no, pues no tiene obesidad, tiene 45, 46 años, así habría COVID con evento vascular cerebral, así es como se empezaron a dar tondas. Bueno, a estos pacientes que sospechan que es COVID, antes de fibrinolizar, a ellos sí hay que pedirles tiempos de coagulación y plaquetas y pruebas de función hepática. Y la otra, cuando va a tomografía, extiéndanse a toras de una vez. ¿Cuántos de COVID no diagnosticamos con TAC? Entonces ya va a tomógrafo. Se va a tardar 3 segundos más. Entonces cuando sospechen de COVID, vamos, póngale tomografía de encéfalo con extensión a tórax.
y ya ven, tórax y el encéfalo. Son los cambios que se hicieron en el algoritmo del evento vascular cerebral con COVID. Decisiones críticas que fue, pues es una emergencia real, ¿verdad? Como no es muy aparatosa, el paciente no lo siente. Como no le duele, como tiene la monoparesia, pues primero se toma una coca, un captopril, se soba, y ya que no se quitó, ya va al hospital. Información al primer eslabón de la cadena. Pues podemos seguir nosotros haciendo muchas cosas en el hospital, pero el primer eslabón, que es el paciente, hay que tratarlo. Capacitación de organización fue con lo que inicié. Ha demostrado que mejora el pronóstico de los pacientes para reducción de tiempos, tener siempre la tomografía disponible, patos, seguimiento estrecho 24 horas y medir qué hicimos mal, qué hicimos bien, corregimos, qué hicimos bien, lo dejamos y así, un círculo virtuoso. Y bueno, es la última. Muchas gracias. Y si hay alguna pregunta, duda o comentario.